Con el ejercicio número 11, calcular el valor de x si la tangente de 3x menos 10 grados es por la tangente de 70 es igual a 1. Nuevamente revisamos nuestras fórmulas. Y nos ubicamos en la segunda parte, donde la multiplicación de la tangente por la cotangente es igual a 1. Pero en el ejercicio tenemos tangente por tangente, ¿verdad? Pero a esta tangente de 70 lo podemos convertir, a la tangente lo podemos convertir en cotangente, sí, cambiando el ángulo por su complemento. ¿Cuánto le falta a 70 para llegar a 90? 20. Entonces, esa expresión lo podemos representar de la siguiente manera. La tangente de 3x menos 10 grados por la tangente de 70. Pero la tangente de 70 lo podemos representar como la cotangente de 20 grados, ¿verdad? ¿Cuál de las propiedades? Por esta propiedad, que la tangente de alfa es igual a la cotangente de beta. Si alfa más beta es igual a 90, es igual a 1. Entonces, miren, tenemos la tangente de 3x menos 10 por la cotangente de 20, y me dice que es igual a 1. Pero ¿cuándo sucede que la multiplicación de la tangente por la cotangente es igual a 1? ¿Cuándo? Cuando los ángulos son iguales. Entonces, eso sucede cuando los ángulos son iguales. Muy bien, entonces este paréntesis tiene que ser igual a 20 grados. Muy bien, entonces decimos que 3x menos 10 grados va a ser igual ¿a cuánto? A 20 grados. El 10 está restando, pasa a sumar. Entonces me quedaría 3x va a ser igual a 20 grados más 10 grados. Muy bien, donde 3x va a ser igual a 20 grados más 10 grados, 30 grados. Donde el 3 está multiplicando, pasa a dividir al 30. Entonces x sería igual a 30 sobre 3. Pero 30 entre 3 es igual a 10. Entonces, ¿cuál es el valor de x? X es igual a 10 grados. Muy bien. Ahora pasamos al ejercicio número 10. Continuamos con el ejercicio número 10. Ejercicio 10. E es igual al seno de 25 por la secante de 65 más la tangente de 40 por la tangente de 50. Bien, de igual forma vamos a copiar nuestras fórmulas, ¿sí? Tenemos el seno por la secante. Buscamos en nuestro formulario. Seno por la secante. ¿Está? No está. Lo que tenemos es seno por la cosecante, ¿sí? Entonces, seno por la secante. A esta secante lo vamos a convertir a cosecante. ¿Por qué? Porque en nuestro formulario tenemos seno por cosecante. Bien, entonces, seno por cosecante. Entonces, E va a ser igual al seno de 25 grados por la secante de 65. Pero la secante de 65, miren aquí, la secante lo podemos convertir como la cosecante, por la cosecante, pero por su ángulo complementario. Entonces, ¿cuánto le falta a 65 para 90? Le falta 25 grados, ¿verdad? Muy bien. Más
la tangente de 40, la tangente de 40 grados. A esta tangente de 50, la tangente de 50 lo podemos convertir a cotangente, entonces por la cotangente. ¿Cuánto le falta a 50 para 90? 40 grados. Muy bien. Entonces, E va a ser igual. Ahora bien, miren, seno de 25 por cosecante de 25, el seno por la cosecante de un mismo ángulo es igual a 1. Entonces, seno de 25 por cosecante de 25 sería 1, más la tangente de 40 por la cotangente de 40. La tangente por la cotangente de un mismo ángulo es igual a 1. Muy bien, entonces decimos que es igual a 1 más 1, que es 2. Entonces, ¿cuál es el valor de 2, verdad? Muy bien. ¿Fácil? Fácil, ¿verdad? Solamente tenemos que conocer estas fórmulas. Bien, ahora pasamos al ejercicio número 9. En un triángulo rectángulo ABC, recto en C, se cumple que la tangente de A más la tangente de B es igual a 3. Muy bien. En un triángulo rectángulo ABC, recto en C, se cumple que la tangente de A más la tangente de B me dice que es 3. ¿Está la pregunta? No, no está, ¿verdad? ¿Qué me piden hallar? Le falta la pregunta ahí, ¿verdad? Entonces, pero igual, vamos a resolver. A ver, me dice que tenemos un triángulo rectángulo. Vamos a tener un triángulo rectángulo. Si es un triángulo rectángulo es porque tiene un ángulo recto, ¿verdad? Ese triángulo rectángulo me dice que es A, B y C. ¿Por qué me dice que es recto en C? Si me dice que es recto en C, quiere decir que en el vértice C se encuentra el ángulo recto, el ángulo de 90 grados. Muy bien, ahora le vamos a dar valores, ¿sí? Tenemos el vértice A. El opuesto se le coloca una minúscula. Al opuesto del vértice B se le coloca un B minúscula y al opuesto del vértice C se le coloca un C minúscula. Me dice que la tangente de A más la tangente de B es igual a 3. Muy bien, entonces vamos a hallar la tangente de A. La tangente de A. La tangente de A, la tangente, acuérdense bien, la tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Recuerdan o no? Claro. Muy bien, entonces tenemos la tangente de A es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto? El cateto opuesto es A. El cateto adyacente el adyacente es el que está al costado, ¿sí? En este caso es B. Muy bien, entonces la tangente de A es igual a A sobre B. Y la tangente de B, ahora vamos a encontrar la tangente de B. La tangente de B. La tangente de B va a ser igual, de igual manera, al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Muy bien. ¿Cuál es el cateto opuesto de B? ¿Quién está frente a B? B, ¿verdad? Entonces sería B sobre A, B
sobre el cateto adyacente. Pero ¿quién es el que está a su costado de B? El A sobre A. Muy bien. Pero según el ejercicio me dice que la tangente de A más la tangente de B es igual a 3. Entonces vamos a sumar, ¿sí? Muy bien. Tangente de A. ¿Cuánto es la tangente de A? A sobre B. Más la tangente de B. ¿Cuánto es la tangente de B? B sobre A. B sobre A. Eso es igual a 3. Es igual a 3. Muy bien. Ahora bien, como la tangente de A más la tangente de B es igual a 3, entonces A sobre B más B sobre A es igual a 3. Vamos a sumar esta fracción, ¿sí? Creo que todos ya saben sumar fracciones, ¿verdad? Por supuesto. Para sumar dos fracciones se saca mínimo común múltiplo en el denominador. Mínimo común múltiplo de B y A, B por A. Y en el numerador se multiplica en cruz. A por A cuadrado, más B por B, B elevado al cuadrado. Y todo esto es igual a 3. Es igual a 3. Muy bien. BA que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces tenemos que A elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado va a ser igual a, este BA pasa a multiplicar, va a ser igual a 3AB. Muy bien. Entonces, esta ecuación lo dejamos ahí por el momento, ¿sí? Bien. Además, ¿qué podemos hacer en este triángulo? ¿Sí? Podemos aplicar el teorema de Pitágoras, ¿verdad? El teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa elevado al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado. Bien, entonces la hipotenusa elevado al cuadrado más, la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más b elevado al cuadrado. Bien, pero a al cuadrado más b al cuadrado, ¿quién es? A al cuadrado más b cuadrado es igual a ¿quién? Es igual a 3AB, ¿verdad? Sí, profesor, muy bien. Entonces podemos reemplazar, miren jóvenes, este AB, este A al cuadrado más B cuadrado, eso es igual a 3A por B, reemplazamos. ¿De dónde me queda que C elevado al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A 3AB. Muy bien. Entonces tenemos una última ecuación. Que C al cuadrado es igual a 3A por B. Muy bien, ahora vamos a probar valores, ¿sí? C cuadrado es igual a 3 por A por B. Vamos a dar valores a C, a A y a B, de tal manera que cumpla esta condición. Muy bien, entonces C puede tomar el valor de 3. C puede tomar el valor de 3, ¿verdad? Muy bien, pero como no me dan como no sé qué es lo que me piden porque no está la pregunta, simplemente lo voy a dejar ahí el ejercicio, ¿sí? Muy bien.
Ahora pasamos al ejercicio número 8. Ejercicio número 8. En un triángulo rectángulo, el coseno de uno de sus ángulos agudos es 0.96. Si su hipotenusa mide 54 metros, hallar el perímetro de dicho triángulo. Muy bien. En un triángulo rectángulo vamos a dibujar el triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo A, B y C. ¿Por qué rectángulo? Porque tiene un ángulo recto. Muy bien. Ahora bien, en un triángulo rectángulo, el coseno de uno de sus ángulos agudos, ¿sí? El coseno de uno de sus ángulos agudos. ¿Cuántos ángulos agudos tiene un triángulo rectángulo? 2, ¿verdad? Este ángulo que le vamos a llamar alfa y este ángulo que lo vamos a llamar beta. Muy bien. Me dice que el coseno es 0,96. Si su hipotenusa mide 50 metros, muy bien, la hipotenusa es igual a 50 metros. Hallar el perímetro de dicho triángulo. Me piden hallar el perímetro de dicho triángulo. Muy bien. Al vértice A se le opone la letra A minúscula y al vértice B se le opone la letra B minúscula. Muy bien. Entonces, vamos a hallar el coseno de alfa. El coseno de alfa. El coseno de alfa, si recuerdan, ¿a qué es igual el coseno? El coseno es igual ¿a qué? Al cateto adyacente, ¿verdad? Al cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿verdad? Claro, el coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, el coseno de alfa será igual. ¿Quién es el cateto adyacente de alfa? B sobre 50. Muy bien. Entonces el coseno de alfa va a ser igual a B sobre 50. Pero según el problema me dice que el coseno es 0,96. Entonces, según el problema me dice que el coseno de alfa es igual a 0,96. 0,96. Muy bien. Entonces, coseno de alfa es igual a B sobre 50 y el coseno de alfa va a ser igual a 0,96. Entonces tenemos que igualar, ¿verdad? Vamos a igualar. Entonces se tiene que cumplir que B sobre 50 va a ser igual a 0,96. Muy bien. El 50 está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces sería 50 por 0,96 y 50 por 0,96 es igual a 48. Muy bien, entonces es igual a 48. Entonces ya tenemos el valor de B, ¿sí? B va a ser igual, ¿cuánto? A 48. B es igual a 48. ¿En qué unidades está? En metros, ¿verdad? Igual a 48 metros. Muy bien. Entonces, conozco el valor de la hipotenusa y conozco el valor de un cateto.
me falta conocer el valor del otro cateto. ¿Para qué voy a hallar el valor del otro cateto? Para encontrar el perímetro, porque eso es lo que me piden hallar. ¿Y qué es el perímetro? El perímetro es la suma de los tres lados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a encontrar, cómo voy a hallar, cómo hallaré entonces el otro cateto? A ver, ¿cómo hallé el otro cateto? El otro cateto lo voy a encontrar con la fórmula de hipotenusa al cuadrado es igual al cateto elevado al cuadrado más la suma del otro, perdón, más el otro cateto más el otro cateto elevado al cuadrado. Este teorema se le conoce como el teorema de Pitágoras. Muy bien. Hipotenusa al cuadrado. ¿Pero cuánto vale la hipotenusa? 50. Entonces 50 al cuadrado va a ser igual a al cuadrado. ¿Conozco el valor de a? No. Entonces lo dejo tal y como está, al cuadrado. Más b al cuadrado. ¿Conozco el valor de b? Sí. El valor de b es 48. 48 elevado al cuadrado. Muy bien. Ahora sí, 50 al cuadrado, ¿cuánto es? 5 por 5, 25. Sería 2500, ¿verdad? Eso va a ser igual al cuadrado más 48 al cuadrado. 48 al cuadrado son 2304. Muy bien, este 2304 pasa a restar, ¿sí? Entonces tendré 2500 menos 2304. Esto va a ser igual a elevado al cuadrado. Muy bien, 2500 menos 2304 va a ser igual a 196. Eso va a ser igual a elevado al cuadrado. Este 2 que está como exponente pasa como raíz. Entonces voy a tener que a va a ser igual a la raíz cuadrada de 196. ¿Sí? Ese 2 que está como exponente pasa como raíz. Entonces voy a tener que a es igual a la raíz cuadrada de 196. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 196? La raíz cuadrada de 196 es igual a 14. Muy bien, entonces a es igual a 14. Bien, ¿qué me piden hallar? Me piden hallar el perímetro, ¿verdad? Entonces el perímetro va a ser igual a la hipotenusa más 48 más a. ¿Pero a cuánto vale? 14. Bien. Entonces el perímetro va a ser igual a 50 más 48. 98 sería igual a ¿cuánto? A 112. 112, ¿verdad? ¿En qué unidades? En metros. Bien. Entonces el perímetro sería igual a 112 metros. Muy bien. Ahora vamos a desarrollar el ejercicio número 7. Pasamos a desarrollar el ejercicio 7. Si A, B, C, D es un cuadrado, me piden calcular el valor de E, que es igual
a la raíz cuadrada de 6 multiplicado por la cotangente de alfa más la cotangente de teta. Muy bien. Como me piden calcular el valor de E, y el valor de E me dicen que es igual a 6 multiplicado por la suma de la cotangente de alfa más la cotangente de teta. Muy bien. Entonces, vamos a encontrar la cotangente de alfa y luego vamos a encontrar la cotangente de teta. Les hago una pregunta. Si A, B, C, D es un cuadrado, entonces los cuatro lados son iguales. ¿Cuánto mide el lado BC? El lado BC, ¿cuánto mide? 2 más 3, 5. Entonces, el lado del cuadrado mide 5. Entonces, los cuatro lados medirán 5, ¿verdad? ¿Sí o no? Oh, claro, profesor, mide 5. Muy bien. 5. Ya está. Ahora vamos a encontrar la cotangente de alfa. Muy bien, cotangente de alfa. Esto ya deben saber ustedes a qué es igual la cotangente de alfa. ¿A qué es igual la cotangente de alfa? La cotangente de alfa es igual, ¿a quién? Al cateto adyacente ¿sobre quién? Sobre el cateto opuesto. Muy bien. Entonces, ¿quién es el cateto adyacente de alfa? ¿Quién está al costado de alfa? 5. Muy bien, 5 sobre. El cateto opuesto, ¿quién está frente de alfa? 3. Entonces, la cotangente de alfa es igual a 5 tercios, ¿verdad? Sí, muy bien. Entonces ya encontré la cotangente de alfa. Ahora me falta encontrar la cotangente de teta. Cotangente de teta. La cotangente de teta va a ser igual. De igual manera, la cotangente es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. ¿Quién es el cateto adyacente de teta? ¿Quién está al costado de teta? 5. Entonces 5. Sobre el cateto opuesto, ¿quién está frente a teta? 2. Fácil, profesor. Muy bien, entonces la cotangente de teta será 5 sobre 2. Muy bien. Ahora, estos valores vamos a reemplazar en E, ¿sí? Muy bien. Esos valores vamos a reemplazar en E. Me dice que E es igual a la raíz cuadrada de 6 multiplicado por la cotangente de alfa más la cotangente de teta, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a reemplazar los valores donde tengo que E va a ser igual a la raíz cuadrada de 6 multiplicado por la cotangente de alfa. ¿Cuánto mide la cotangente de alfa? 5 tercios, 5 sobre 3, más la cotangente de teta. ¿Cuánto mide la cotangente de teta? 5 medios, ¿verdad? Muy bien, cerramos paréntesis. Muy bien, 5 tercios más 5 medios. ¿A cuánto es igual? 5 sobre 3 más, 5 sobre 3 más 5 medios. Suma de fracciones. ¿Se acuerdan? Por supuesto. ¿Qué se hace? Se saca mínimo común múltiplo del denominador, ¿verdad? 3 por 2, 6. Y se multiplica en cruz. 5 por 2, 10 más 3 por 5, 15. Eso sería igual a 25 sobre 6. Es igual a 25 sobre 6. Entonces, todo este paréntesis todo el paréntesis
todo el paréntesis es igual a 25 sobre 6. Muy bien. Entonces, E va a ser igual a la raíz cuadrada de 6 ¿por cuánto? Por este paréntesis. Pero ¿a cuánto es igual el paréntesis? 25 sextos. Muy bien. ¿Qué podemos hacer ahí? Simplificar, ¿verdad? 6 entre 6, 1. Entonces me queda que E va a ser igual a la raíz cuadrada de 25 y la raíz cuadrada de 25 es igual a 5. Muy bien. Entonces, ¿cuánto es el valor de 5? Fácil, ¿verdad? Fácil. Muy bien. Ahora sí pasamos al ejercicio 6.